Vamos a empezar la era del plástico. La era del plástico. ¿Ya? ¿Y cuándo empieza la era del genio? Hace poco. No. Con la oveja. Dolly. Pero dice que la oveja Dolly tuvo una falla en un cromosoma, ¿no? Y Claro, como por eso. reumatismo, ¿no? Así es. La era del genio empieza después del estudio del genoma humano. ¿Qué año viene? Después de El año 2000. 2000. El 16 de junio, para ser más exacto. Con Bill Clinton y Tony Blair. Fue ¿Qué empieza esa? la era del genio. Pero ahora vamos a estudiar la era del plástico. El hombre se comienza a plastificarse, como dice, en 1970. Ahí sí, eso lo hemos visto. De que ya tenemos una época importante. Y el rol que va a jugar las levaduras, las cándidas y los protozoos y los metazoos. Y si quieren conocer ustedes, que son jóvenes, ya sé, jóvenes, todo este libro explica la actividad de los organismos o microorganismos unicelulares, su función, su ARN, porque si tuviera un... Ok, pues, bueno, en este caso es de Patrick Murray, lo pueden tener. Ya, estos libros, todo, yo no voy a explicar esto, pero sí el funcionamiento de esto. ¿Ya? Entonces, esto es lo que van a ustedes dar su repasada, para que conozcan. Van a encontrar más de 100 millones de bacterias y 100 millones de nombres tienen que estar guardados en su cerebro. No, ya, Así nomás, ¿qué tiene que poner para ya, muy bien. Pues está en Ya, espera. entonces, así, pero bueno, yo me he leído todo esto. no 30 minutos. ¿Usted qué hace? Yo me leo, esto me leo pues en 2 horas. Bueno, esto ha sido desde niño, bueno, me acostumbré a leer fotográficamente. O sea, el arte de leer fotográficamente es un método en el cual, digamos, uno mira y ya está grabado. Volteas la página, mira, está grabado. Acá lo miras, está grabado. Y muchas veces no me creen. Entonces yo después me dice, dime tal cosa, hasta que. Esa es, digamos, una manera de aprender. Antes tenía, ahora ya no, ya. Mi anhelo es llegar a 2020, pues. Mejorar 2020. Con eso me fundamenté para hablar con autoridad. Pues ahora sí. ¿Cuándo nos toca el seminario de...? El 14, miércoles que viene. ¡Uy, tan rápido! Sí, hermano. De la lista. No, Entonces vamos a estudiar este libro. Bueno, algunos consejitos para que, digamos, aprendan a leer. ¿Ya? 6:30. Hasta que cae. No, nada, pero más No hay medio. No persecutiva y como yo también he sido dentro del mundo autista y soy autista, ex autista, he salido de las canteras. El autista tiene ciertas características que de todo el estándar uno se dispara. Y en este tipo, digamos, autismo, a mí se me disparaba el arte, la mente fotográfica. Esa es una cualidad propia de los autistas, pero es una disproporción, es una falla. Cuando lo utiliza bien, será benéfico. Si lo utiliza mal, será malévolamente también. ¿Ya? Entonces, yo nunca he negado mi autismo. Y gracias por eso, digamos, yo era rebelde con mis profesores y le hacía la vida imposible a los profesores, y los profesores me botaban de clases. Y para yo sacar 20 sin estar en su clase, ¿qué tenía que hacer? Leer. Y como me lo leía rapidísimo los libros, entonces en mi casa siempre había biblioteca, por mi tío,
yo me leía algo más para ganarle al profesor. Y hasta ahora se ha cumplido porque sigo ganando a todos los profesores. Y desde ahí, digamos, de toda mi época primaria, secundaria, yo no asistía a clases porque siempre me botaban de clase. Pero siempre estaba peleando el primero, segundo o tercer lugar. Me sacaban afuera y me invitaban a dar examen. Y yo me ponía en adelante todavía para no copiar ahí así solito. Y me sacaba un 20. Porque yo daba un paso más. Y siempre he dicho eso. Todo estudiante, si no aprende el mañana, será estudiante de arqueología en un museo. El estudiante tiene que estudiar el mañana para que cuando él le toca trabajar como profesional, tiene que ser el hoy. Un estudiante que estudia el hoy es un estudiante de arqueología para que trabaje en museo. Porque ¿qué va a enseñar? El pasado. El ayer. Eso. Y eso se quedó grabado desde mi infancia. Y por eso estudio el mañana. Y puedo hablarles del hoy. Los investigadores estudian el hoy. Y cuando sacan los libros, y los estudiantes estudian el hoy, el ayer, entonces siempre se van a quedar atrás. Pero está bien, necesitamos saber ambas cosas para poder mejorar. Entonces, eso sí. ¿Qué hacía yo entonces? Intuitivamente. Ahora, ¿qué hacía para mejorar mi capacidad? Me ponía a contar arroz. Arroz ponía así, ponía grupos de 5, de 10, de 2 y así, aprender a concentrarlos. Comencé con maíz más grande. Háganlo, algunos van a vomitar. Sí, van a vomitar. Se van a marear, pues. Entonces ahí aprendía, hacía grupos de 5, de 7, de 8, entonces ya sabía cuántos arroces hay en 1 kilo, medio kilo, 2 kilos, así. Entonces cuando hacía me daba mis minutos, así. Pasaba cargos, pasaba todo, aprendí así pues a concentrar. Aprendí. Y eso fue un método sencillo que siempre me ayudaba para fortalecer mi memoria. 20 años después encuentro un libro, dices una manera de mejorar. Claro. Sí, eso era para aprender así que háganlo si quieren mejorar su capacidad de concentración. En grupitos de 5 en 5. Cada dos, 1, 2, 3, 4, 5, acá. Y después cuánto llevar la cuenta. Primero cosas de 5 en 5, de 10 en 10 primeros. Después estarán grupos de 5, de 7, de 8, de 9, en la menor que su capacidad intelectual. Bueno, y eso lo practicaba. Y eso también a muchas personas ayudó. Cuando alguien me decía a mí, no puedo, entonces le decía, anda a contar arroz. Primero comienza con frijoles. Más fácil. Sí, para que puedan participar. Muy bien, así que esos son algunos consejos. Y bueno, pues ya lo bien. Ya. Y algo más también les quiero decir. Busquen ese video, capturen ese video. No sé su nombre. ¿De qué? Ya. Hay un video. Yo les he dicho a ustedes que el alimento sintético, estamos en la era del plástico. El plástico. Hay un video el día domingo, entre las 4 a las 6 en History Channel. Ya estaba antes de las mega, ¿cómo se llama? Mega construcciones. No sé, no pasaron de nuevo, no, pero yo lo vi ya adelantado. Es un trabajo donde han hecho por qué las determinadas aves marinas no fertilizan el huevo, o sea, son estériles las aves y también el macho. Es un estudio y justamente es que va a comprobar lo que les estoy diciendo. Siempre les he dicho, nunca una persona puede ser solito. Nunca va a haber una noticia nada solito. Siempre va a haber muchas personas que estudian el planeta, pero con diferentes lenguajes. Él ha hecho un estudio en las aves, yo estudio en el ser humano. ¿Por qué los hombres y por qué los hombres se van a feminizar y la mujer por qué se va a feminizar? Con este trabajo comprueba. Pero claro, está hecho el trabajo en aves. Y
y 8 trabajo en humanos. Lo juntamos los dos, coincide. Porque el gen de las aves somos 99.7% igual con los animales. 99.7. Igual que los animales, 99 puntos. Nos diferencia solamente 3 décimas, nada más. Nos diferencia entre las aves, entre los animales y el hombre. 99% puntos, 7. Y ahí, después vamos a ver, ahí están las películas que les dije a ustedes que el hombre tiene, en el 99% incluido tenemos desde Adán hasta nuestro hoy día. Toda la historia está filmada, ahí el 99% de la codificación. La prueba. Entonces ahí está aprobado, filmado desde que tú has nacido, desde tu raíz de Adán hasta hoy en día. Todo tu filmado, todo está, toda tu vida. De tu papá, de tu mamá, de tus abuelos, tatarabuelos, todo está filmado dentro del 99% del código genético. Ya está. O sea que no hay nada que tú puedes decir, este no he hecho. Toda tu vida, día y noche está filmado. No hay nada, todo está filmado. Y comprueba que no existe la... ¿Qué cosa con esto? ¿Qué rompe? La reencarnación. Que no existe reencarnación. Esa es una fábula. ¿Qué puedo hacer con eso? Tiene un síndrome. Es un síndrome. Síndrome mental. No existe. Por eso, pues, en la era del gen, el mundo se parte en dos. En la era del gen se van a desaparecer muchísimas cosas. Todo, solamente eso. O sea, con respeto. Ahora, ¿cómo se Con va a respeto. reencarnar? No, es con respeto, por supuesto. No lo podemos, hay que respetar. Que lamentablemente la genética va a sepultar muchísimas cosas en las cuales el hombre... Muchos paradigmas. Muchas cosas. Bien. Y después vamos a dar así tips. Ya lo tengo todo sustentado, todo lo que les había dicho. Antes era por... No, proyección se llama eso. Ya, entonces ya estaba proyectado, pero ahora ya tengo las bases. Ya tengo todo, ya está llegando material, cada vez más está llegando. Y esta prueba de la feminización también, por eso busquen ese video. No sé cómo se llama, pero sí lo vieron el día domingo. Después del partido Alianza, Cienciano hubo. Lo pasé ahí, porque estaban viendo, respetando, entonces ahí vi. Y también el que estaba a mi costado está asustado. ¿Me voy a feminizar? Muy bien. History. No, en Nat Geo. ¿Qué es Nat Geo? Ya, en Nat Geo. Nat Geo. Ya, Nat Geo. De Kahneman. Correcto, ahí está. Yo también lo voy a buscar porque eso me interesa, porque voy a hacer un seminario que me han pedido. Justamente es lesbianismo y sodomismo me han pedido. Y es material. Ya lo van a usar, ya va a salir la... Sí. Muy bien, entonces era el plástico. ¿Cuándo empezó la era del plástico? ¿Quién fue el fundador? Ya vamos a ver quién fue el fundador. Vamos a ver. Muy bien, empezamos con esto. De polvo eres, El polvo volverá. ese fue el principio del cual el cuerpo de nosotros se degrada, se descompone y terminamos en polvo. Así que polvo eres, polvo serás. Bien, plástico eres, plástico serás. ¿El plástico se degrada o no? No. No se degrada nunca. Hay que quemarlo. Tampoco. Se va. El plástico no se degrada. Ya, ¿qué se encuentra? Ya, ese vinilo no desaparece. El plástico nunca será polvo. El plástico nunca será polvo. Ese es el principio. El principio es eso. De polvo eres y polvo serás. Pero lamentablemente si plástico eres, seremos plástico. Así es. Entonces, la era del gen. Para hacer un poco de historia es bueno conocer. Y van sacándome ahora. Si no conocemos profecías, siempre el hombre estará perdido.
un hombre si no conoce profecía anda por andar, sin brújula, porque no sabe a dónde va, ni dónde está, ni para qué está. Parece importante. Muy bien. Entramos a la era del plástico. Vamos a poner acá las fechas. En principio se basó en esto. Celulosa. ¿Qué más? A ver, estudiantes. Nitro. Celulosa. ¿Y qué más? Celuloide. Celulosa, nitrocelulosa, celuloide. Esos tres aspectos fundamentales tienen que conocer ustedes. Celulosa, nitrocelulosa y celuloide. ¿Qué función tienen? ¿Para qué sirven? ¿Para qué están? ¿Dónde están? Tarea. Ese es el elemento. Así es. Ese es el elemento que vamos a conocer. Y todo lo que hayan repasado vamos a hilar nada más. ¿Qué les mandaré? Que investiguen. Ácidos Los grasos. protozoos, cuáles son sus funciones, todo esto, cómo se alimentan de acá, cómo salir de acá. ¿Qué más? Las cándidas. Cándidas. Las cándidas se alimentan, no se alimentan, todo va a ser función a esto. ¿Qué más? Las levaduras. ¿Qué función tienen la celulosa? ¿Qué función si se alimenta, no se alimenta? ¿Qué lleva? Todo eso. Eso vamos a ver. Liofilización de las levaduras. ¿Y qué función tiene? Ah, claro. ¿Qué función tiene? La liofilización de las levaduras. Y todo en conjunto va a llegar a qué? Plástico. A todo el sistema de la regulación de la flora intestinal. Y luego se termina en ácidos grasos de cadena corta. Este es mi campo, el campo que me encanta, el campo que he investigado más. Así que pueden hacer todas 80.000 preguntas. En eso sí lo conozco casi todo. Sí, pero así no. Un poco más todavía. Del vecino también. Muy bien, es el campo que he investigado más. Porque soy panadero, pues. El panadero tiene que conocer esto. Yo trabajo día y noche con levadura. La función que tiene la levadura, cómo viven las levaduras, todo es el campo. Y en la cual convivo. Y estoy muy agradecido por las levaduras. Dos cosas. Que me ha dado ropa de vestir, casa y la oportunidad de ayudar a mis propios. Mira las levaduras lo que me ha dado. Las levaduras. El trabajo de las levaduras me ha hecho. Y el trabajo de la levadura me ha hecho conocer al ser humano. Bien, así que ya esos tres, ya, celulosa, nitrocelulosa, esto es dentro de la era del la era del ya, muy bien. Han medido exacto, ¿eh? Muy bien. Voy a poner las fechas. 1863. Este hombre vivió hasta 1944. Su nombre, el creador del plástico, ¿quién fue? Algunos. LH Baekeland. No, Baekeland. Así es. Creó la baquelita. Y muchos de ellos hoy ya tienen premio Nobel. De ellos hasta le han entregado muchos premios Nobel. Usted también necesita su premio Pero Nobel. su, digamos, su investigación fue en otro sentido, se iba, ¿no? Ahora queremos ver eso. Claro, Queremos eso, o ver sea, las que es investigaciones, Nobel. ¿dónde van a ir? No pensaba que iba a ser para hacer. Así es. 1873, otro hombre. 1873 a 1936. J.A. Su nombre es
neoprene. ¿Conocen el neoprene? O neopreno. Neopreno. El caucho, este es más fuerte que el caucho. Claro, neopreno. 1881, para tener referencias. ¿Hasta cuándo vivió este nombre? Dirán por qué estoy poniendo sus nombres. Ahora ustedes me van a decir ya. No, sino para... Es... Stan Winger. Este de el polímero ya. Acá fue la baquelita, neoprene, polímero, y 1896 a 1937, William Caro. DuPont, que es pintura. Estos hombres fueron los que cambiaron la historia de la Tierra. Sí, de ahí clave han sido en 1845, el paro Ehrlich, y ahí han ido ya sacando más, pero estos son los pioneros de la era del plástico. Quizás no sabemos en el fondo cuál era la intención, pero lamentablemente el plástico hoy en día es el enemigo número 1 del planeta, principal causante de la degradación ¿de qué? De todas las especies. Claro, porque el plástico se ha inundado hasta en el lecho marino, ha inundado todo y también está dentro del ser humano. Bien. Ya. De polvo eres, polvo serás, recuerden. Se degradará para más no se convertirá en polvo. El plástico dice nunca desaparecerá. No, Es por eso el- el plástico nunca se degrada. Se transformará, se degradará, pero nunca se... Pasa un poquito más por acá. Sí, por ahí. Sí, ya. Entonces no va a pasar eso. Muy bien. Ya están los nombres para recordar. Siempre es bueno tener cultura. Porque muchas veces cuando uno va a presentar una disertación o un tema, si te preguntan un nombre y no contestas, dices, pues, habla por hablar. Es importante conocer el tema, los precursores, los fundadores, todo. La intención de estos hombres no lo sabemos, no podemos juzgar. Cada uno es libre por sus actos. Pero lamentablemente, todos estos productos han alterado total el ecosistema y tanto el ser humano. El plástico se ha introducido no solamente en el ecosistema, también en el cuerpo. Y como les digo ahora, antes les hablaba en forma, ahora ya les hablo de frente. Qué rico es el plástico. Qué rico es el plástico. El plástico es uno de los componentes tan agradables de la vida. Sin plástico la gente no puede vivir. Hoy ya somos todos muy plastificados, que sin plástico no podemos vivir. Bien, recuerden polvo eres, polvo serás. Todo lo que no se polvo no se convierte en polvo, es plástico. Eso es. Y ese es el principio que debemos entender.
plástico no va a ingresar al reino de los cielos. Quiere decir que el ser humano, cuando muere totalmente, en este caso, es muy consumidor de plástico por su cuerpo. Ninguna cosa abominable dará. Se va a quedar sus vestigios así de plástico. Así es. El plástico es bien sencillo, bien fácil y sencillo. Modificas el polvo y ese polvo nunca va a haber una Aleación. cohesión entre una molécula, un polímero con la tierra. No va a haber. Así que el plástico es el principal componente para la cual las personas no llegarán al reino de los cielos. Así es en la vida. O sea, eso tienen que recordar siempre. El plástico es el principal. ¿Sí? El plástico. Y esto altera todos los conceptos religiosos. Aquel que comer y vivir, total, no. ¿Lo guardas ahí? Para guardarlo. Muy bien. Esto le hemos dado nombre a esto. Ya vamos dando una pequeña introducción a lo que es el hombre de plástico. Algunos nombres más si quieren conocer, ustedes se lo revisan en internet, ponen las eras del plástico y van a encontrar todos los nombres. Muy bien. Ya. Entonces, entramos lo que se llama al niño plástico. El niño plástico. Ya, gracias, muy amable. Ya, pero ahora no se preocupe, sino que yo tengo un perro súper inteligente. Muy bien. El autismo. El autismo. Yo veo acá 40% de autistas. Ya está más todavía. Los síntomas, signos y síntomas. 80% de autistas. Signos y síntomas, diga, por favor. Déjenlo ahí nomás. Déjenlo ahí nomás. Diga los signos y síntomas. No, ahora van a conocer quién primero son autistas. Muy bien, el término autista se generó más o menos en los periodos 60-70, porque eran determinados fases, determinadas personas que llegaban al estado profundo. Entonces son personas que se concentraban en sí mismos y tenían sus actos, se dañaban a sí mismos, se golpeaban a sí mismos. Entonces se le determinó autista a ese grupo. ¿Y por qué? Eso es para empezar, ¿no? Entonces acá está. Este es el grado profundo. El grado profundo del autismo, aquí. Y los subniveles están acá. Eso nunca, hasta hoy en día se llama. ¿Cómo se llama esta enfermedad? Silente. 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 Todos lo saben, pero nadie lo dice. El autismo. Entonces, en los periodos 65-70 se hizo conocido con una película, El milagro de el agua de Lorenzo. Aceite para Lorenzo. Aceite para Lorenzo, entonces salió con él. Con él se hizo conocido. Entonces, cuando le hablamos autista, la persona nos lleva ¿a qué? ¿A dónde nos lleva? Al exterior, deterioro mental profundo. Ah, ese es un autista. Y yo siendo autista. Eso es lo que vamos a conocer. Entonces, se conoció en los años 65, 70, se hizo más famoso con la película El aceite de Lorenzo, que
ácidos que la hicieron, y luego pusieron una película como había encontrado un paliativo que le ayudó mucho. Así es. Y esto se conoce. Entonces, el planeta vio esto y cuando se habla de autismo solamente pensamos en El grado profundo. el grado profundo, aquel que se está con un síndrome ya muy complejo. Muy bien, avanzaron los años y comenzaron a manifestarse en Estados Unidos una creciente cantidad. Una creciente cantidad de estados. Las estadísticas decían que en Estados Unidos desde el año 1995 comenzó a subir los autistas en Estados Unidos. Entonces los investigadores preocupados ante esto... ¿A la ventanita? Ya. Una ventanita. No vamos a tener producción. Ya. Entonces, acá en el periodo 2000, ya los búsquedas en los países, en Estados Unidos, especialmente en los estados, había gran cantidad. Y buscaban qué cosa era que causaba. Entonces, el estudio de esto se le llamó el nombre de espectro autista. Entonces, ya donde acá ya no solamente dicen que solamente es autista de acá, sino también que hay un espectro. ¿Qué es un espectro? Es el rasgos característicos. Algo como fisionomía, ya, como tipo un esqueleto. El espectro algo es que no se puede ver, no se puede, O sea, no se define. no se puede definir, Eso, no se define. no puede ser un espectro. Un fantasma. Un espectro. Energía, algo así. Sí, Un fantasma. podríamos decir. Entonces, cuando apagamos las luces, vas a ver unas moléculas flotantes. ¿Quieres agarrarlo? ¿Lo agarras o no? ¿Alguna vez? Apagamos la luz. Acá sacudo yo un mantel. ¿Qué se ve? Agárralo. No se agarra. Eso es basado en eso. Entonces, la pregunta es, ¿por qué se inicia un autista? ¿Qué causa? Origen. ¿Por qué? Y no encontraba, y hasta la fecha no encuentra respuesta. Es una de las enfermedades que no hay respuesta. No va a encontrar internet. No va a encontrar protocolos de restauración de un niño autista. Porque es un espectro. No se puede, no hay dónde nació. No puede. Pero los que más o menos han llegado a estos estudios saben, pero no lo dicen. Por eso se llama. Todo el mundo sabe, Una enfermedad silente. nadie lee. ¿Por qué no lo dice? Porque le digo, señor, usted es autista, me pega. Porque es ofensivo a la sociedad. Decir autista es ofender a las personas. También escándalos. ¿Cómo yo acaso? Porque en nuestra mente, ¿dónde está el autista? En lo profundo. Ah, entonces está. Así es. Ya el amor de la locura, el amor de la esquizofrenia, bueno, todo lo de todo. Entonces por eso que es una enfermedad silente. Silente. El Ministerio de Salud dice todos los niños nacidos en el año 2000, los 10 son autistas. ¿Sí? Cada 10 que nacen son autistas. No, Cada cien. Todos. todos. Todos los niños nacidos desde el año 2000, todos son autistas. Todos los que tienen 10 años para abajo. A excepto que se equivocaron que hay 2 o 3 niños Ah, ya salió del sistema. que han salido del sistema. Como las niñas. Todos, Ya. todos. Todos, absolutamente. ¿A partir del 2000? En el 2000. ¿Quién dice? Dijo A partir El Ministerio de Salud. En el test de autismo Todos somos dijeron silentes. ¿Y en qué términos? Así. a partir de los 2000. ¿Y en qué términos lo denuncian? ¿Así en esos términos? ¿En esos términos lo manifiestan? Sí. ¿Con otro lenguaje? Con otro lenguaje. Pero dice así. Porque el año tanto decían era de 8 cada 10 y así nos van avisando. En el mes del autismo hay un día especial del autismo. Cuando se celebró, lo que nos fueron a hacer la preocupación, fueron y le presentaron. Ahora sí. Y tiene razón.
ha comido plástico acá? Que levante la mano. Todo. Que no se identifica cuál es el plástico, pues. ¿Quién no ha comido plástico en la vida? ¿Cuántos kilos de plástico has comido, señor? ¿Quién no ha comido azúcar blanca? ¿Usted comió azúcar blanca? ¿Ese plástico? No, azúcar blanca. Por eso digo, ¿quién en el planeta me puede levantar la mano ahora que no ha comido plástico? ¿Ya comió plástico tu bebé? ¿Ya comió plástico tu bebé? Ya comió, dice. ¿No ha comido plástico tu bebé? ¿Tú comió helado? La latina. ¿Quién no ha comido una gelatina como postre? A ver, ¿quién tira la primera piedra? ¿Quién ha tomado gelatina? Eso es el plástico. Leche condensada. Pero ellos no saben que es por comer plástico, o sea, no hay origen conocido para la enfermedad. Nosotros sabemos que es por comer kilos de plástico, ¿no? Pero ellos, el Ministerio de Salud no define. No saben. Ahora ya, antes, en el año 93, 94, cuando yo salía y hablaba que el azúcar es plástico, me querían pues votar. Ya yo era extremista. Ya te pasaste, ya tú eres fanático religioso. ¿Cómo va a ser azúcar blanca o rubia, tal sintético, de estos tipos? ¿No? Plástico. No puede ser. Y para mí sostener era cuestión de valientes. Oye, es fácil hablar. Vas a internet, te salen miles de páginas que... ahora es fácil. Pero en el tiempo que me tocó luchar, no era fácil. Una Coca-Cola o una gaseosa, o decirle que estos componentes no se degraden en el cuerpo, era pues total. Y hasta yo mismo no creía y seguía tomando. Sí. Hasta que todavía... Claro. Pero sí, yo dije ya, no, ya me digamos. Entonces, esos tiempos. Entonces, por eso, ¿quién puede decir no he comido plástico? Todos hemos comido plástico. Entonces, Y lo seguimos. tenemos rasgos de qué? De plástico. De espectro. Ya estamos dentro de así que ya Eres un espectro. está de más decirle que aquí no hay autistas. ¿Ya ves? Todos somos Chileno. eso es. Muy bien. Del año 2000 ya. Entonces ya conocemos unos preámbulos que vamos a estudiar. Entonces, en los periodos 65, 70, se manifestaba estos casos aislados. Y las personas que tenían acá no lo llevaban a la luz. En su casa, nadie avisaba a nadie de estas situaciones. En los casos de extrema pobreza, simplemente su niño tiene retardo mental y lo quito más, adiós. Estos son los tres que se maneja hasta hoy en día. En los estratos muy bajos, ¿qué le dicen? Mental. Acá no lo sacan a la luz y acá, bueno, los casos ya se vio. Nada más. ¿Dónde nace el autismo? ¿Dónde se manifestó más? En la clase social alta. ¿Ya? Exactamente. Bien, por eso ahora sí ya están hilando. Muy bien. Entonces, haciendo historia, ¿no? En la clase social más alta se manifiestan los más grandes estratos de niños autistas. Y eso era un sector privilegiado de esta clase social. Las
velocidad alta, más manifestaciones acá. ¿Ya? Y aquí no había. No había en los periodos 80, no había. En los estratos todavía más bajos, en los más bajos. Aquí en medio sí, porque ya podía comprar una jamonada, entonces acá había retardo mental tu hijo. Y acá. Pero en los estratos muy pobres no había. Hoy día ya está completo. Ah, sí. Ahora está todo barato. Ya. Exactamente, todo barato. Y siempre ha sido el negocio, ¿qué cosa? El plástico. ¿Como elemento de qué? ¿El plástico para qué se utiliza? ¿Elemento de qué? Dominar al ser humano. Claro. Anda, pues pasa allá, regala un tira caramelos. Y que vengan los camiones allá. ¿El niño se va a pararse o no? ¿Se para? Se tira. Ah, no puedo. Así fácil. Tírenle media pista, pon los niños allá, o personas adultas también tírenle caramelos, tofes, todo. ¿Qué va a pasar? En las piñatas, cuando hacían los cumpleaños. Bueno, eso está. No, vamos a medir para que ustedes entiendan. Ahí está, en plena pista, tira los caramelos, todo eso. ¿Qué va a pasar? Cuando pasa la reina, tira los ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con las personas? Adultos también. ¿Qué hacen? Todo se recoge. No piden peligro, nada. ¿Qué pasa? Se avienta. Se van a recoger. Así es. Entonces, siempre el elemento plástico ha sido ¿para qué? Matar a la gente. Ya ustedes saben, por allí qué se hace con los plásticos. Muy bien. Entonces estamos acá. Avanzando ya estamos ahí. El elemento plástico. Ya terminamos esto. ¿Por qué 1800? ¿Por qué 1800? ¿Por qué no fue 1700? ¿Por qué no fue 1500? ¿Por qué todavía tuvo que ser en 1860, 70? Todo en esos periodos. Todo el elemento plástico nace desde 1860 hasta el año. ¿Hasta cuándo? 1912, 1950. Porque primero tiene que nacer que los pioneros de ¿Por qué no se hizo? O sea, ¿por qué, digamos, no nacieron por decir en el año 1200, en el año 300, en el año 100, 1100, por decir, ¿por qué? No, o porque la gente tenía buenas costumbres de civilización. Porque no había tanto adelanto. Por la industria. Porque no había, la ciencia no había adelantado tanto. Por la industria, porque la ciencia no había adelantado tanto. A más adelante el hombre ha empezado a manipular todas las cosas. La industrialización de todo. Tenemos que entender, el mundo se mueve en base a profecías. La ciencia aumentará. Proféticamente recién iban a ser ¿cuándo? 1844. Aquí tenía que, acá tenían que manifestarse esto, porque era el elemento, o es el elemento, cambiar la naturaleza humana. En tal para que en el final del tiempo el hombre sea plastificado. Antes no. ¿Y quién vino a avisarnos esto? Que iba a pasar este plástico. Los mensajes. Por eso, qué importante es conocerlos. Cuando uno encaja los movimientos de estos tres ángeles, vas a encontrar
la respuesta de por qué no fue antes, por qué no fue después. El mensaje se lleva también necesariamente llegar. Así todo se llega a su tiempo. Entonces, 1800, primer ángel. 1840, segundo ángel. Tercer ángel. Las fechas que he sacado por mis estudios: 1970, cuarto y último ángel. Ya no hay más ángeles. Ya. ¿Por qué no se lo plantearon antes, señor? ¿Mm? ¿Por qué no se plantearon antes si cambiaron la naturaleza humana? No, es que acá hay una macro profecía. Las 2300 tardes y mañanas, que ya lo vamos a estudiar en otro campo. Hay una macro profecía, la profecía del tiempo. Desde el año 500 o 457 hasta 1844. Hay una profecía en el tiempo, en la Biblia, en la profecía de Daniel. Desde este año hasta acá iba a haber esta situación. Y de aquí en adelante hay otra situación hasta acá. Todo está planificado, cronometrado, de acuerdo a sus tiempos. Y el hombre va a también llevar toda su vida de acuerdo a la degradación profetizada. Así es. Entonces, el movimiento del tiempo va a ir de acuerdo a la degradación del ser humano. Si el hombre se degrada, apurará los tiempos. Pero los tiempos van a darse. Por eso que acá no apareció el plástico. Porque el coeficiente intelectual de los hombres antiguos era mucho más alto para crear no solamente el plástico, querían crear cosas más. Entonces, acá no, todavía no es más. Acá el hombre ya se comienza, a partir de acá, el hombre empieza, ¿qué cosa? El camino triste de la degradación. De la aceleración de la degradación. Ya. Si se hubiera mantenido hasta acá y no hay nadie, no habrá ni uno que me diga que yo no he comido plástico. Entonces, lamentablemente, todos estamos acá. Lo que ha sucedido con nosotros es, estando por acá, no queremos seguir acá, estamos tratando de subir acá. Y nos encontramos aquí. Y en esta lucha estamos todos nosotros acá. No queremos seguir el camino triste de la plastificación. Entonces acá, algunos continuarán con su plástico, bueno, es libertad de cada uno, ¿no? Entonces el camino de nosotros es esto. Es no ser plastificado. Entonces esta es la profecía de las 2000, entonces convierte acá. Es una profecía de Daniel. La profecía de Daniel. Se llama los 2300 tardes y mañanas desde el año 457. Claro, todo tiene su evento acá, por si acaso. Nacimiento de Jesús, apedreamiento de Esteban. Todo esto está cronometrado de acuerdo al movimiento socioeconómico. De aquí salen los reyes, salen los Roma, todo está. Todos los reinos de la tierra, desde Medo Persa, desde todo está de acuerdo planificado el crecimiento de las culturas y su decaimiento de las culturas. Y todo se encuentra en la estatua de ¿quién? Nabucodonosor. Entonces, cada rey, Babilonia, todos los reyes están de acuerdo al cronometrar de la sociedad. Y de acuerdo a el comportamiento humano también, en la cual nos hemos ido degradando, y ahora estamos en el triste camino de la degradación total, ser plástico. Ya. ¿Qué significa 2300 TN? Tardes y mañanas, es una profecía de tiempo. De Daniel. Ya lo vamos a estudiar después, de acuerdo. Por ahora estamos agarrando desde 1844 el hombre plástico. Esto se llama la era del autismo. Ya. O sea, lo que he estudiado es esto. A partir de 1844 comienza la era del autismo. Todos nosotros, en una y otra manera,
porque todos hemos comido plástico. Ya. Algunos estaremos más degradados, otros menos, de acuerdo a la cantidad. Como ejemplo, yo soy más degradado de todos ustedes. Yo les gané a ustedes. ¿Sí? No, nadie creo que ha comido 30 chocolates diarios. Un domingo me consumía un balde de 5 litros de helados. Un balde. Un poquito más chanchito estaba, pero no mucho. O sea, no creo que ustedes, nadie me haya ganado. Me encantaba, ¿sí? Y eso hoy día vamos a aprender porque todo eso vamos a hacer. Ahora por eso yo mismo me entiendo. Mi cosa estaba alterado ahora, ya conozco ya. Entonces, eso es lo que ha sucedido. Entonces, a partir de acá. Entonces, este es el trabajo que he hecho. Que ahora, el autismo. Entonces, lo único que vamos a medir nosotros es cuánto de plástico estamos entre los dos. Yo soy más plástico que usted más plástico. Nada más. Nada más. Buena idea. A ver, hay que buscar un plastímetro humano para ver cuánto plástico hay. Ya, por eso pues, crea. Muy bien, entonces, vamos a estudiar esta parte. Por eso le he puesto el hombre plástico. Sí, porque autista me pega. El hombre plástico. Ah, claro, ahora sí nosotros, pero decir un autista a una persona es insultar. Mejor, si le dice niño plástico, un poco que te va a entender su oído, si no se va a cerrar. Y eso digo por experiencia. Porque el campo que más he trabajado en el tiempo sin trabajar con los niños autistas. Pero tú decías, ¿su hijo es autista? No. Era terrible. Entonces, mejor decirle como es plástico. Un camión grande. A ver, fíjate qué está pasando. DGP 677. Camioneta roja. Quedó con el cable. Muy bien, ya nos mudamos. Ahora vamos a aprender todo. No se adelante todavía. Bien. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Están aquí unos carros? Sí, si no tengo un carro, ¿sabes? Ya, entonces, venga el señor también. Así que vamos a estudiar, o sea, le he nombrado para que el nombre sea más receptivo. Más suave también para las personas y para el padre también. Pero también es un sinónimo de lenguaje sencillo. Claro, pero ya me he dado cuenta que cuando les he dicho su hijo es un plástico, un poco se queda pensando. Entonces, sí, en cambio cuando le he dicho muchas veces, lamentablemente su niño es autista, la persona ya viene totalmente destrozada y uno le dice más autista ya es un poco muy chocante. Entonces cuando le digo su hijo es un plástico, entonces, por eso ya he comenzado mejor a hablar de ese término. Es un niño plástico, estamos viendo la era del plástico, somos plastificados, entonces ya da risa, ¿no? Un poco ya el ambiente. Entonces, eso es en los campos, perdón, ya. El plástico no va a ser polvo. Y el plástico con el polvo jamás se va a... ¿Qué pasa?
que en 1870, 80, 76, 78 nace el primer plástico en el planeta, ya fundado, ¿no? Ya a comienzos de 1800 ya se manifestaba, ya estaban haciendo las primeras pruebas del primer plástico que nos iba a agradar, el azúcar. Después de eso ya comenzaron todo lo que se llaman los alimentos, ¿no? Muy bien. Entonces, la era de la industrialización es una época clave. Las profecías decían que las personas, después de la Revolución Francesa, el conocimiento de la Biblia era muy Pobre. escaso, porque la Biblia durante años Prohibida. era prohibida y totalmente tenían que ser quemados aquel que era encontrado la Biblia. Por lo tanto, digamos, las personas, los valientes héroes de la fe, llevaban un pedacito de su Biblia o tenían un versículo, un capítulo nada más, y así se untaban y comenzaban a subsistir en los tiempos muy difíciles de la persecución. Dos valdenses, toda una serie de, digamos, héroes. Entonces ellos llegaron a 1800. Llegado 1800, termina la época de la Revolución Francesa, entonces empieza la nueva era de la industrialización. ¿Quién fue el padre de la industrialización? ¿Quién fue el cerebro? ¿Quién fue el padre? Pasteur. No. Padre de la economía moderna. ¿Quién es el padre? Cultura, tarea. Tarea, ¿Por qué dijo él? ¿Cuál era su propuesta? La propuesta era proponer una sociedad de consumo. Fue diseñado del año 1800, este plan es del año 2000. Con todo su crecimiento, globalización que estamos viviendo nosotros hasta acá. Y acá se le considera el fin de la era. Pero en la era del gen, el hombre ya ha diseñado nuestra vida hasta el año 3000. Nosotros no podemos decir nada porque ya el sistema ha creado nuestro sistema de vida hasta el año 3000. ¿Y cómo va a encontrar al hombre en el año 2000? ¿Cómo lo encuentra? Plástico. Una vez plastificado, tiene un plan para curar este plástico. Con él, ¿cuántos han comprado un comercio que decía el gen plástico? Ya está. Ahí lo tiene exacto. Ya comenzamos. Entonces lo que estamos hablando Pero es dice, parte del... Dice que la iglesia mentita está transmitiendo esto del gen. Bueno, Ha querido. va a haber eso, porque recuerden donde están más los que no creen en Dios, ¿dónde están? Las Las iglesias. Claro. No, hay otros del hombre plástico. Pero este es otro de. Revelan que el secreto de la edad, bueno, no lo tenía, pero había unos genes de edad en alto envejecimiento. Hoy día, por ejemplo, me he comprado. ¿Patrones cerebrales pueden avisar sobre enfermedades? Sí, hemos estudiado. Qué lindo. Guárdalo eso porque ya hemos visto. Ya hemos estudiado. ¿Cuáles son los patrones? A ver. 3 patrones. 1. La enfermedad más general. Fibromatosa. La fibro. La fibrosis. ¿Dónde está? En la mente. En el cerebro. Con eso, usted lo que hablas, lo fundamentas. ¿Ya ves? Ya, muy bien. Entonces estamos acá. Entonces acá está diseñado todo un plan genético para crear ¿qué cosa? La célula sintética. La célula sintética va a poder paliar el dolor de este grupo de que son millares y millares como las arenas del mar.
¿Así dice o no? Todas las personas que acá van a ser, nosotros no vamos a poder ni siquiera ni el 10% de estas arenas vamos a poder, porque ya está plastificado el cerebro y el cerebro no entiende, solamente el dolor. Y a partir de acá va a haber las enfermedades propios del plástico, de que va a haber plagas, pero vamos a ver. Ya, entonces, estamos acá. Entonces, el propósito del primer ángel era alertar a las personas y a los hombres de buena voluntad que deje sus malas costumbres. ¿Cuáles eran sus malas costumbres de acá? ¿Cuáles eran? Dos grandes malas costumbres. La grasa y la sangre. Y los alimentos no codificados. El propósito era que acá las personas de buena voluntad tenían que dejar para comenzar una vida saludable a lo largo del tiempo. Pero no sucedió. ¿O sí sucedió? No sucedió. Entonces, el propósito del ángel era para que nosotros no lleguemos a esta etapa de la vida. Era el proceso, la etapa de la vida. Sino tener otro estilo de vida. Pero no, estamos gozando la era de plástico. Muy bien. Entonces vamos a ver las primeras afecciones del plástico. Ya. ¿Qué iba a alterar el plástico? Ya. Primero, al ingresar el plástico en el cuerpo, el plástico no puede ser degradado. No puede ser degradado. Pero sí puede ser expulsado. Sí. Ya. Ese método se llama quelación. Ya entendieron. El cuerpo tiene la capacidad de tenerlo ahí, pero con nuestra ayuda y los conocimientos se tiene que quelar. Listo. Entonces, muy bien. En primer lugar, iba a afectar ¿qué cosa? El cerebro. A los patrones genéticos. ¿Cuáles son? Ya lo conocemos. Entonces, el plástico iba a alterar ¿qué cosa? Alterar los patrones genéticos. ¿Qué más? El metabolismo de los nucleótidos. Ahora sí se van a estos tanto sufren entender esto, los metabolismos. Ese día no se lo pierdan. El metabolismo del nucleótido, qué importante conocer el metabolismo del nucleótido. Van a dar un salto a la luna y de rebote a Mercurio. ¿Ya? Luego, la bioquímica. Por eso yo decía, tienen que conocer, los que quieren aprender más, microbiología, cómo va a alterar en la bioquímica y qué va a nacer de todo esto. La bioquímica. ¿Qué más va a alterar? A ver. Ya. Un momentito, viene a recoger el ¿Está en el cuarto de...? ¿El root? Sí, llévalo. Ahí está, una laptop y un cañón. Ya, bioquímica. ¿Qué más? No los patrones, sino las enfermedades multifactoriales. Ya, enfermedades. Procrear no va a alterar, sino va a propiciar
las enfermedades factoriales. ¿Correcto? Esos 4 importantes. En otras palabras, total. Si nos alteran los patrones genéticos, ¿qué va a pasar con la persona? Va a tener trastornos de personalidad, alteraciones de conducta, no va a funcionar, todo esto. Y también las enfermedades hereditarias, por supuesto, además. Los monogenéticas y los multigenéticas. ¿Ya? Muy bien. Cuando se consume, va a alterar directamente acá. Esto es el campo que va, ese es el objetivo principal. El objetivo principal del plástico es alterar esto. Los nucleótidos. Ese es el objetivo. Bueno, va a alterar nuestra bioquímica. Al alterar la bioquímica, ¿qué viene? Alterado todo el sistema inmunitario. Digo sistema inmunitario. Y cuando se altera el sistema inmunitario, ¿qué va a tener? Todo el sistema de alergias, todo el... todo el sistema inmunológico. Después va a tener la supresión del sistema autoinmune. O sea, lo va a suprimir. O sea, los niños plásticos, la persona plástica no va a tener, ¿qué cosa? Sus defensas. Se llama supresión del sistema inmunológico. Y por consecuencia, como ya está afectada la corea de Huntington, afectados los genes, no va a funcionar qué cosa. Un ejemplo, a ver, ya ustedes ya son maestros. Si no funciona el gen GAL, ¿qué no va a funcionar? El ojo, el hígado, el útero de la mujer y No, el páncreas es de fibrosis quística. Qué bien, ¿ya ves? Por eso ahora ya entramos en la parte ya, la memoria técnica. Correcto. Entonces, en conclusión, hombre desarmado. No hay defensas, borde de la locura. ¿Qué más? Todo lo que come no le sirve. Entonces, segundo. Por eso. Muy bien. Hoy en día en Cuba se está utilizando la quelación como éxito para esta enfermedad. Cuesta 14.000 soles. Sí. Pero solamente dura 6 meses, 7 meses. Y de vuelta sí. Vuelven a estar, porque no cambian de estilo de vida. Para quelarse. Muy bien. Entonces, la quelación. Eso. Afectado todo esto, tenemos que enfrentar esta situación. Una terrible situación. Y el objetivo de esto es, y para esto vamos a ver, esto estaba previsto para que el hombre no llegue. Vamos a partir de esto. No es que fue un castigo de Dios, nada, ya estaba previsto. Aquel que hace es porque quiere. No nos queda. Tenemos que asumir también. Nadie le obligó a comer azúcar, ¿o sí? No. Nadie le obligó a mí a comer 30 chocolates. Y en mi niñez, 8 paquetes de perdigones. A ver, los antiguos conocen. Había el chocomel y había los perdigones. Y había, eran unas bolitas, unas bolsitas así que vendían bolitas perdigones. Yo me iba con 6 paquetes al colegio, digo, a la escuela primaria, porque yo tenía tienda. Y Chocomel me llevaba agarraba un paquete, porque era tan delgadito, una que tenía solamente 10 gramos o 2 gramos, una bolsita pequeña, era el Chocomel. Un paquetito, 2 paquetitos, 3 paquetitos, 4 paquetitos. Y me lo comí. ¿Ya? Entonces, ¿ya? Entonces, nadie me pagó, nadie me puso una pistola para comer plástico.
Y por siguiente puede ser un autista, pues, número 1, rebelde en colegio, rebelde sin causa en mi juventud. Pantalón de campana, pelo largo, el rebelde sin causa. Y van a entender ahí por qué nace, en qué épocas nace el movimiento femenino. Ahora van a entender cuándo empieza el movimiento feminista en el planeta y por qué se ha empezado el movimiento feminista. ¿Cuándo empieza el movimiento hippie? ¿Y por qué? Más la causa, recuerda que hablamos, cuando se habla fenotipo, se habla del genotipo, que hablamos del factor ambiental. ¿Ya? ¿Recuerdas? Es un niño plástico. Está diciendo, es un niño plástico. Ya, entonces, tenemos todo eso, ahora sí lo van a entender, claro. Claro, ¿por qué ha empezado todas estas cosas? ¿Y en qué época? Todo ese movimiento es producto de la plastificación de la mujer. Empieza todo esto. Ya no funciona el cerebro. Muy bien, entonces ya tenemos todo afectado, todo el gen. Muchas veces, yo sé que hay muchas personas que no concuerdan con una religión, pero yo les recomiendo como investigador, tienen que leer. Pues un investigador que solamente lee 4 libros no es un investigador. El investigador tiene que leer todo y sacar lo bueno y sacarlo. Pero hay investigador que solamente estudia una parte. Ese no es un buen investigador. No leer la Biblia trae sus consecuencias, eso lo digo yo, por lo que estamos sufriendo. En el periodo de 1800-1810, el enemigo, ¿quién es? Satanás, hace un congreso. Hace un congreso. Y el objetivo de este congreso era degradar a la raza humana, porque su tiempo se le acercaba. Él sabía que en 1844 iba a cambiar el rol de la historia para Lucifer. Su tiempo se le acortaba. Entonces, preocupado, él dijo, yo solo no me voy. Y si me voy tengo que irme acompañado con mis plásticos. Vamos. Ya, yo voy a llevar gente, voy a hacer mi ejército. Entonces, aquí, más o menos en 1800, sabiendo que ya en 1844 empezaba ¿qué cosa? ¿Qué empieza? ¿Estamos hablando de macro? No, ese es en efecto chico acá. La El industrialización. investigador. ¿Ya ves? Todavía estamos practicando. ¿Ya ves? Entonces, estamos acá en la etapa 1800, entonces en 1844 empieza su juicio investigador para él y todos sus seguidores. Entonces, viendo ya que su tiempo se acerca, entonces hace un congreso. Hace un congreso. Y hace esta pregunta a todos. ¿Con qué vamos a degradar al ser humano? ¿Qué vamos a utilizar? Queremos que el trigo se convierta en un plástico. Queremos que el vino de la uva se convierta en Plástico. plástico. Queremos que la cebada se convierta en plástico. ¿Cómo lo vamos a hacer? Eso. Entonces, hicieron un plan. Un plan. Ahora entiendes, claro. Entonces, la Biblia nos avisó que esto iba a pasar al ser humano. Y el mensaje por el primer ángel avisó que esto iba a suceder. Bien. Entonces ya estamos. Entonces comenzó el plan de qué? De la plastificación. De la plastificación. Y esa gran era, ¿cómo se llama? La era industrial. En la era industrial comienza a incluir ¿qué cosa? Primero,
plástico. Y eso ha ido en creciente, pues. Primero comenzaron con un plástico y hoy día todos los productos llevan plástico. La era industrial. Y le dan valor mundial, ¿cuándo? 1912 1902. con la FDA. Ahí está. Así es. 1902. Le dan valor legal. Esa es una institución internacional. Ahora, este existe porque es el amo señor del universo. Detrás de cada paquete hay así. Ese es el que manda al planeta, no hay otro. ¿Qué significa, dígale, para que sepa qué significa? O sea, la Federación de Drogas Federales. Federal Drug Administration. Federación. La Administración de Drogas. Alimentos. Entonces ahí quiero que me digan, quiero esto que me aprendan. ¿Qué significa 30 partes por millón? ¿Qué significa 20 partes por millón? Ahí dice 30, ¿no? No, 20, por eso, este es en caso. Le voy a hablar algo. Esto era 30 partes por millón, era autorizado por la FDA para utilizar en un saco de harina. 30 partes por millón de utilizar de un producto llamado bromato. Ya, es por decir un caso. Pero lo que quiero que entiendas es qué significa 30 partes por millón. Y a ver. Una parte es un nanogramo. Ya. Una millonésima parte de un gramo es un nanogramo. Ya. 30 partes de millón serían 30 nanogramos. Una cantidad pequeñísima. Casi nada. Casi nada. Así es. Eso quiero que entiendas. El público cuando entiende 30 partes por millón, ¡uf! ¿Cuál es el concepto? No pasa nada. No pasa nada, pues. Es homeopatía, eso, y es más fuerte que todo. Dice, No hace daño. no va a hacer nada. ¿Qué cosa es? Nada. Si te diría medio kilo, eso sí. Pero en los términos se hablan ahí 30 partes por millón, 5 partes por millón, 10 partes por millón, 70 partes por millón, 1 parte por millón. Así nos hablan cuando se habla de estos medicamentos, o bueno, de estos tipos de drogas, o de químicos. Si yo le pongo acá 100 partes por millón, muerte letal en masa. ¿Y eso sucedió cuándo? En 1896 al 1900. Como no había un conocimiento, algunas partes se echaban por decir 100. Al día siguiente amanecían 10. Claro, porque es letal. Es letal. Es letal. Letales. No hay ahí. Con 100 partes. Muy bien, es letal. En el caso del bromato, este era autorizado en 30 partes por millón. Mira cómo llegó en el Perú en ese periodo. Y que ahora todavía sigue, pero ya en forma clandestina. Entonces comencé a investigar esto junto con empresas amigas. Detecté que la harina tenía 60 partes por millón. Ya. Esto era en lo que se llamaba harina. Más los aditivos para el pan me venían con 100 partes por millón. ¿Total cuánto era? 160 partes. Entonces, esto fue el motivo por el cual me rebelo ante el sistema y comienzo a concientizar autoridades y nadie me escuchó. El público, ¿para qué? ¿Qué es eso? Eso va a traer problemas en tu salud, que por aquí, que por acá. No, que es muy probable que tu hijo sea cáncer, tu cáncer va a subir. Nadie. Entonces se sabía acá. Después, ¿qué pasó? En esta guerra, en ese periodo, estamos hablando del 2000 a 2002, entonces las harinas entró una gran competitividad. Y las harinas me venían con 100 partes por millón.
más 100 de acá, 200. Cuando estamos con esas partes con escándalo, encuentro en el camino personas de buena voluntad. Y salimos a la televisión demostrando esto. ¿Cuál fue el efecto? ¿Quién decía la gente? La gente decía, pero toda la vida yo desde chico he comido y no me he muerto, ¿para qué? Y ese tipo. La gente se opuso. Esas fue las reacciones cuando hicieron, señor, ¿sabe que te puede dar cáncer? ¿Va a ser? No, si yo he comido desde chiquito, no me he muerto, mire, he comido tanto pan. Y mire cómo como. Por estas partes, 30 partes por millón, no lo tomamos en cuenta. Legal lo vemos como tan ínfimo que no. ¿Y eso está fundado en qué? ¿En qué está fundado? No morirás, pero sí morirás. En no morirás. ¿Quién le dijo? Eva. A Eva. Si comes esto, 50 partes por millón, no vas a morir. Claro, ese ratito no. Claro. Pero no sabe que iba a afectar ¿dónde? A los genes, todo lo que trae. Muy bien. Entonces, estos términos tenemos que aprender nosotros a reconocer la magnitud de su letalidad. El cuerpo no está diseñado ni siquiera para una parte por millón, porque el polvo no va a ser compatible con el plástico, con el sintético. No. Entonces, estos son los partes, 30 partes por millón por semana. En el caso de este video, decían que las partes por millón estaban muy altos. Entonces ellos estaban solicitando ¿a quién? ¿A quién se solicita? A la FDA. Tomar en cuenta esto. Los japoneses ya habían comenzado a reducir. Y han mandado también ¿a quién? A su amo. Recuerden que estábamos del planeta. Estados Unidos. Puede ser. Entonces tienen que ir a pedirle para que baje la cantidad en este caso, de las partes por millón del disjuntor. Disjuntor no. Y, ¿cómo se llama el plástico? Su enemigo. Bismuto. Ahí, eso no fue. Ya lo recuerdo. Bismuto, ¿no? Bismuto, pues nomás es. Ese es el compuesto de vinilo que afecta al gen. De las 30 partes por millón. Así es. Entonces han mandado todo un estudio para poder bajar la cantidad de eso. Entonces, esos términos tenemos que aprender a leer, conocer la magnitud de lo que es letal para el ser humano. Muy bien, entonces retornamos ya al estómago. ¿Qué va a suceder en el plástico? ¿Qué va a suceder el plástico en el tracto digestivo? Ya, llegamos. ¿Qué va a pasar al tracto digestivo cuando una persona ya consume plástico? A ver, ahora ya informo ya. A ver, ustedes son ya capacitados. Ya llegó la neurotoxina, ya comió. Ya, correcto. Ya comieron nuestros padres. Ya comieron nuestros padres el plástico. Y ahora tenemos la generación. Ya estamos, generación de la dentera o generación de los hombres plásticos. Y como hemos dicho, el plástico, la enfermedad se empieza en 1970 más o menos, y ahora va en aumento. Estamos así. Perfecto. ¿Cuáles son los objetivos que cumplió en la primera etapa el plástico? ¿Qué más logró? Ahora ya hablamos. ¿Qué gen? Primero. Gen 7.
grasa no. Tampoco no es grasa. El gen de la locura. Huntington. La Huntington. Es un detonante de Huntington. Ya. Una vez detectado ahí es fácil, pues. El hombre loco hace todo. ¿O no? Huntington. Ya. Listo. Afectando la Corea de Huntington, ¿qué va a pasar? Va a hacer locuras. Va a hacer todo lo que sea algo y cosas increíbles. Va a ser por su alteración de la Corea de Huntington. Más, ¿qué cosa? Acá viene esto. La grasa. ¿Qué generó pues eso? Otro plástico más. Plástico natural y plástico artificial. La grasa. La grasa artificial es artificial. Sería natural. Natural también te altera. Es que el hombre no puede comer grasa. Ni natural Ni artificial. ni plástico. Si el plástico no puede, o sea, si el plástico natural no se puede comer porque la grasa, ¿qué cosa es? ¿Qué es plástico? Composición química, ¿qué es? Es un plástico. La grasa común, ya sea grasa de cordero, grasa de pollo, cualquier tipo de grasa, el cuerpo no lo procesa. ¿Y eso va a alterar a dónde? No. Antes del gas, primero al cerebro. Antes va a ser la toxina. Y ahí va a cambiar todo el gen. O la leptina. Y ahí sí ya está frito ya pues. Ya con esos dos. El hombre simplemente es un robot. Baila al son del sistema. Y al son a la comida que le va a agradar. Listo. Entonces, alterado esto, ya todo lo que la propaganda dice, todo lo que el vecino dice, todo así, pues ya no es dueño de sí. ¿Ya? Y subido esto, va a bajar, ¿qué cosa? El ácido valproico. Ya de remate ya, hombre animal. Valpórico. Valproico también. Baja. Ese ácido baja. Ese ácido debemos tener, en serio. Y ahí va a bajar el ácido valproico. Los tres ya es fatal ya. Ya es un hombre animal. Reacciona por instintos, más no por... Les voy a decir algo para que entiendan, digamos, qué es el ácido valproico. Ya me estaba explicando en la mañana. Y ustedes todavía no entienden. ¿Viste? Se considera, oh, yo soy un perro, yo soy un gato. No. ¿Qué es el ácido valproico? Ya, no hay información en el planeta. No van a encontrar información en el planeta. No lo saben, pero no lo van a decir. Pero en internet cuando buscan ácido valproico aparece como una medicina. Sí, que le dan a la persona que enferma mental. Usted tiene epilepsia, claro. Tienen epilepsia. No va a encontrar. No van a encontrar en el planeta. Lo venden. Sí, lo venden. Ellos saben. Ellos saben, el aceite lo venden. ¿Pero dónde sacan el ácido valproico? Segregan naturalmente. ¿De dónde sacan el ácido valproico para que Lo hacen químico. Hacen sintético. También plástico también. También otro plástico. Ya, muy bien. Estos tres elementos son de los plásticos, de los hombres plásticos. Para entender Para entender, qué es el ácido valproico. Muy bien. y natural. En forma práctica y sencilla. ¿Ya? La señora se va a hacerse una densitometría ósea y ve que tiene osteoporosis, osteopenia y todo. ¿Qué hace el profesional de salud? Le da calcio. ¿Por qué? Porque tienes. Si tuviese ácido valproico, este profesional de salud, En el cerebro. así es, diría, muy bien, ¿por qué tiene esto así? Señora, ¿usted toma leche? ¿Usted en su niñez ha tomado leche? Sí, yo tomo 1 litro diario. ¿Ha comido leche, huevo, carne? Sí.
Todos tienen componentes. ¿Y por qué tienes osteoporosis? Esa sería la pregunta correcta. Y el que no tiene ácido valproico, ¿qué reacciona? ¿Cómo hace? No, toma esto, nada más. No raciocinia. No hay capacidad. Entonces, el hueso, parece entenderlo, el hueso se pone osteoporótico por dos razones. Por exceso de calcio y por falta de calcio. Y el ser humano, y el enfermo, como está enfermo, esto no tiene, Peor, no raciocina amor. toma harta pastilla. Entonces le dan pastillas, y termina en un cáncer. Ay, Y termina un cáncer de mama. ¿Sí o sí? Alteración tiroidal. Y después de un tiempo va de nuevo, se puede pillar con cáncer tiroidal. y con piedras en el riñón. Y aparte ya, bueno, con riñones, nefritis, todo. ¿Qué pasó ahí? No hay capacidad de... Ese es el ácido valproico. Es la capacidad de razonar. Capacidad de raciocinio. Pero tanto me estudió y para nada, ¿no? No, no es eso. Es que este es algo que está dentro de cada uno. Porque ellos también están comiendo plata. Claro. Yo tomo su gaseosa. Entonces es la capacidad de raciocinio ante una situación. No tienes la capacidad de razonar. Por eso cuando la vez pasada les decía, pues no. Entonces decía, pero no, yo no soy un animal, ¿por qué? ¿Es ácido valproico? No, es la capacidad de... Así es, por eso que... ¿Cuál es el nivel adecuado de ácido? El nivel adecuado para que sea una persona humano, 85. Para ser humano. Sí, sí. Para razonar. Acá la señorita dice que si eso también se segrega en nuestro protocolo. Por supuesto. Pero muchos no entienden. Este es hereditario. Estos tres son hereditarios. ¿Cuántos tenemos? Yo tengo solamente 21. 22.7. ¿Cómo no voy a tener 22.7? ¿Cuánto plástico he comido? ¿Y cuánto tiene el perrito? Yo respeto a mi perro, tiene 39.7. Ayer lo he leído públicamente y lo han visto. Sí, muy bien. Lo que quiero saber cuánto tiene un Doberman. Ya para clasificar a las personas para su... Para un Doberman. Este se llama el ácido valproico. Que dice que se saca también, se necesita un análisis de eso. Claro, ese es un análisis. Este es un análisis que cuesta 90 soles. Se puede sacar todo, se puede sacar. Cuesta 90 soles. ¿Ya? ¿Dónde sacan esto de manzanar? Es una Desde aquí hasta acá, mira, desde acá hasta acá, se llama racional. Y desde acá por acá se llama irracional. O sea, un animal. Nosotros somos animales, pero racionales. Y los animales son irracionales. Pero para poder esto, ya, hay un ratito, acá está. Este es el cuadro hecho. El hombre es un animal, ¿sí o no? Pero racional. El animal es irracional. Entonces está clasificado de esto. Los que tienen 50 hasta 100 son animales racionales, o sea, ser humano. Los que están acá, como yo, todavía soy animal. Irracional. Esto nada tiene que ver con el coeficiente intelectual. Estamos hablando en este término, este profesional de salud ha estudiado ¿qué cosa? Con 20 de nota. Y es un buen profesional. Pero eso no le va a depender el ácido valproico.
El ácido valproico es algo diferente. Porque si no, no hubiera graduado de profesional de salud. Pero no Ya. Él no aplica. No tiene la capacidad de razonar. Aplica solamente lo que ha estudiado. O sea, mecánicamente. Todo lo que ha estudiado lo tiene, todos los libros de primero a quinto lo tiene. Sabe bastante de hacer, solamente lo aplica, pero no. Y la capacidad de razonamiento solamente nos da, ¿qué cosa? El ácido valproico. Pero no hay que desmerecer a los profesionales. No, nadie habla Pero tiene que subir, no, estamos hablando. Pero tiene que subir. Hay un Tiene que- desequilibrio, mejor dicho. Claro. Entonces, lo ideal que el profesional de salud tiene que saber yo tengo que subir. Yo estoy luchando para subir mi ácido valproico. Eso es el hilo de vida. No comer plástico. Disculpe, ¿cuánto tiempo demora en subir, digamos, de El 10 ácido a 20? valproico al 100%. ¿Años? ¿Meses? 7 años. 7 años. Hubo un hombre en la Biblia que se plastificó. Un hombre se plastificó. Nabucodonosor se plastificó. Se volvió bestia y loco y fue a vivir como los loquitos en el campo. Le salió sus garras como garras de águila. Y el vello se le convirtió en como si fuera plumas de águila. Hubo una terrible mutación de los nucleótidos. Ahora sí se habla así, pues. Como se mutó sus nucleótidos, fue un hombre plástico, diferente a lo que había sido ser humano. 7 años Comiendo pasto. consumiendo pasto, este hombre se restauró a ser un... Entonces 7 años es la respuesta. Agua, hierba. Bien, hablando ya de ácido valproico también. Ustedes conocen a Miguelito, fue presentado acá públicamente y despedido con aplausos. Miguelito estaba en el grado de la locura, tenía menos de 0, o sea, estamos acá, menos de animal, hasta acá están clasificados los animales. A partir de acá ya no hay ni clasificación para el hombre. Ya, tenía acá menos 0.57. Y él cuando retorna a su seminormalidad, 39.1. ¿Cómo fue subiendo? 8, 15, 25, todo. Ya. Entonces mira, este hombre se regeneró en un periodo, 6 meses dijo, ¿no la señora? ¿Cuánto dijo la señora cuando dio su testimonio de su hijo? 6 meses, llegó a 39. Ya está con ganas de retornar a su trabajo porque es contador de profesión y va a retornar. En 6 meses. Ya. Comiendo pasto. Él ha subido todo. Ya, entonces, mira, y eso ha pasado en el Perú. ¿Saben lo que ha pasado en el Perú? La escala de 0 acá es para los niños que estudian y comprensión de lectura. Esto fue sonado y vergüenza para nuestro presidente y también para nuestro país. Dieron la lectura y para clasificar al peruano no había la tabla. No existían las tablas internacionales. Eso lo hemos leído todos y hemos pasado el año pasado. El año pasado sí era terrible situación de eso. Cuando los maestros daban examen. No, los alumnos. Entonces, ¿qué hicieron la sociedad? ¿Qué hicieron? Hicieron una nueva tabla para crear subgrados debajo del 0. Entonces, lo que yo estoy haciendo es un cuadro, un subgrado, para crear seres de otro planeta, no sé, que ya no son racionales, ya no son racionales, son Bellos y racionales. ya no tendré que ver con No hay que Inventar un término. hay que inventar. Ya. Entonces, los niños autistas están acá. Una mutación en el límite. ¿No? Menos. Mira, el Estado también son unos sinvergüenzas. Todos los días le dan una bolsita de leche y su bizcocho bien dulce. Y así ya cuando comes el leche en bizcocho polvo. ese dulce ya no quiere hacer nada, ya son... Claro, ya está en otra. Ya. Entonces, el mundo autista quiere
esto. Desde 10. Ya, esos son los estados crónicos de hoy día, lo que he visto todos los exámenes. O sea, De 10 a menos 1. Así está, ¿10 a qué? A menos 1. Los niños autistas. Ese es hoy día. También es autista. Esos son de cantidad. ¿Qué esperaremos de ellos? ¿Dónde está el futuro? El futuro del universo está en nombres plastificados. A eso vamos. Esa terrible situación estamos. Entonces, mira, Huntington, gen off, ahora gen de la leptina, entonces por lo tanto disminución esto. Más cantidad de esto, menos ácido valproico. Entonces, en esos parámetros vamos a conocer a los niños autistas en la próxima clase. Ya netamente hablando esto de todas sus funciones retroliberales. Y muchos de nosotros. Gastritis es parte del autismo. La gastritis, todos los gastríticos son autistas. Déficit de ácido valproico. Todos los autistas. Todos son autistas. El ácido valproico está en el estilo de vida que manejas, pero encuentras como elementos que puedan ayudar más en el proceso de recuperación en los ácidos grasos esenciales. Es parte. Es parte. Ya. Los omegas, ¿no? Los omegas es parte, pero no es un estilo de vida. Ajá. Estilo de vida, mi hermano. Es un estilo, una manera diferente de vivir. Ya. He tenido casos visibles, palpables, de los que han estado con 0-0, con terribles problemas. ¿Quiénes son los que sufren estando en ceros? Aquellos que tienen una razón para vivir. Los que tienen razón de vivir, lo sobrellevan. Lo sobrellevan. Eso es. Los que no tienen razón de vivir, sí, sufren. Esquizofrenias, ya te sabes. ¿Cuántas veces tiene un esquizofrénico? ¿Con cuántas se pone? Con 35 repeticiones de K. Entonces, un autista está entre 33, llegando a esto. Y de acá vamos a encontrar. La clasificación es desde 20, los niveles de autismo. De acá es uno leve y menos de 10 repeticiones, personas normales. que no hay. Anhelo llegar. Lo que estoy bajando es esto, ¿sí? Pues menos caja. Menos caja, menos plástico y grasa tampoco ya no. Querer subir mi ácido valproico. ¿He visto que sube? Sí. He visto que sube. Esa es una composición química del CAG. ¿Qué significa del CAG? Citosina, adenina y guanina. Citosina, adenina y guanina. Es Adenina y guanina. Citosina, ¿qué más? Adenina. La Corea de Huntington. Muy bien, entonces ya hemos entrado ya. En sí, la próxima semana vamos a ver el sistema del aparato digestivo de un niño. Infórmense más, todo para poder. Citosina, adenina. Bueno, y también otro de los engaños van a buscarse el nombre de la L-glutanina. ¿Dónde se encuentra? Ya es buen trabajo, ya ustedes están en capacidad de entender todo esto ya. Leer Marcos. Si no entienden Marcos capítulo 7, no van a entender esto. Todo el capítulo. Todo el capítulo 7 habla acerca de los rotavirus. Los rotavirus, de cándidas, de protozoos, de todo hablan en el capítulo 7 del libro de Marcos. Marcos 7. Ahí van a encontrar, traten de entender y van a entender ahí
todo el proceso, desde cómo entra y cómo sale. Glutamina. Este está en Marcos capítulo 5, eso está muy seguro, ¿no? ¿Te desvío? Sí, está bien. Marcos capítulo 16. Lo que contamina el hombre se llama el título. Es lo que salta. 7 hasta el 23. De 7 al 23 está. Del 7 al 23. Capítulo 7 al 23. Ahí está el proceso de un niño plástico. O de un niño plástico. Asocien bien bonito, vas a ver que todo se va a dar. No, ahí vamos a entender el funcionamiento del cuerpo. No está hablando de plástico. Está hablando cómo funciona el cuerpo. Por eso lean primero antes de decirnos. Leen antes de, digamos, antes de opinar tenemos que leer. Tenemos que conocer el metabolismo, todo hasta su manifestación. Y nosotros vamos a ir paso a paso. Así es. Hermano Aníbal, el objetivo es entonces llevar el conocimiento científico al conocimiento de la Biblia, ¿no? La ciencia es una herramienta muy importante. Las profesiones es importante. El problema es el déficit de altruismo. Claro, razonar. Por más que leas la Biblia, si no tienes El deseo problema de es conocer, deficiente. no entiendo. Cuando uno ha aprendido 4 cosas, entonces lo lees, lo aplica a las 4 cosas. Pero ver más allá, como dice un rayo, más allá de lo evidente, entonces eso te va a tener la capacidad de raciocinio. Eso es. Pero ahora está llegando una información en unos videos de cómo la industria farmacéutica de fármacos para enfermedades mentales está dominando al mundo, ¿no? Y dice, cualquier intento de tratar de sanar a un enfermo mental fuera de los fármacos, de lo que produce esa industria, es aplastado. O sea que a nosotros nos van a aplastar. Y además dice que están etiquetando a los niños como de déficit de atención y todo eso, porque lo que quieren es hacer generalizar el consumo de pastillas psiquiátricas para toda la gente, porque les van a poner etiquetas a cada uno y ahí se ve todas las atrocidades que han cometido, ¿no? Y todas las personas descerebradas por sus experimentos. Entonces, y les preguntan, ustedes, a varios psiquiatras, ¿ustedes han sanado a alguien? Ninguno ha sanado a nadie. ¿Saben ustedes el origen de las enfermedades psiquiátricas? Tampoco saben. Pues nosotros entendemos y hemos estudiado que las medicinas solamente, ¿cuánto es? 10%. Podemos decir esos conceptos. Pero ellos piensan que... No puede simplemente, eso es lo que estamos diciendo. Entonces nosotros tenemos que entender que el 10% de las profesiones de clínica solamente no va a restaurar la gente. Tenemos que entender eso. El 10% es un tratamiento clínico. Faltan los otros factores. Entonces, pero también tienes que entender que son los aletazos de última hora. Porque después de la era del gen que se sepa, ya no habrá ninguna. Eso tenemos, ya no va a entrar otra. Pues entramos a otra etapa de la vida. Por eso, hay muchas que van a poner para asustar, ¿para qué? No se asusta. Ese es el negocio de la transnacional. Las personas que tenían dinero sacaban un santo y hacían un clon, lo tenían en el subsuelo, y se metían personas millonarias, que costaba carísimo, y si se enfermaba el riñón, le sacaban el clon al riñón y le ponían a la persona, todo eso. Eso es lo que genia, ¿no? Vamos a llegar a esa etapa, ¿sí? Esa ciencia ficción vamos a llegar, porque ya entramos la era del gen. Y la era del gen muere no solamente uno, el 90% de profesiones mueren. Claro. Porque toda la industria que va a pasar
por todas las industrias. Se viene abajo. Crack. Todas crack. Apocalipsis 8 dice. Todas las industrias caen. Y si no hay grandes industrias, ¿qué va a pasar? No hay profesión. No hay contadores, no hay administradores, no hay nada. Lo que queda es medicina. Apocalipsis 18. Entonces, por gusto están estudiando. No, la profesión. Ya ves que te falta ácido valproico. Por eso no haces ejercicio. Raciocinar. No, está bien. Si no, lo que tenemos que entender es que nuestras profesiones deben utilizarlo al máximo. Pero para... Entonces, ¿quiénes van a mejorar en estos tiempos? Las nuevas industrias que están a favor del ser humano, en favor del gen. Entonces, aquel profesional que no se adecua al gen, muere acá. Si se adecua acá, no hay problema. Es una era buena. Es una era buena, pero lamentablemente un hombre plástico no va a funcionar bueno. El hombre plástico va a pensar en mal. Mano libre, enfermedades desconocidas. Enfermedades Y por eso también la profecía dice que acá aparecerán, ¿qué cosa? Las enfermedades que no están escritas en este libro, sino en el libro de Apocalipsis. Aparecen otras enfermedades. Así que mira qué interesante camino vamos a estudiar. Así que a conocer qué cosa. Glutamina para el próximo. Glutamina para que conozcan bien. Esa parte es de glutamina por conceptos generales. Pero vamos a estudiar Marcos 7. Marcos 7 habla importante. Todo lo que Marcos 7 avisa, estudie. ¿Qué hablará Marcos 7? Hermano, he visto hace como 3 o